Ya, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Traten de tener ahí algún tipo de libreta, ¿no? A la mano, porque no solamente vamos a dar la clave de la respuesta, sino que vamos a dar datos ya sea anecdóticos relacionados con la pregunta, o datos de cultura general, o sean o datos netamente de literatura, ¿no? Entonces, en la primera pregunta se nos dice lo siguiente: ¿cuál es el acontecimiento histórico que marca el inicio del realismo en el Perú? Así, en dos palabras, para que el Perú, para que los escritores peruanos comiencen a tener una visión objetiva, a utilizar la razón, la conciencia social y tratar de describir lo que sucedía, ha tenido que pasar un problema grande que ha afectado a toda la nación. En este caso, en la guerra que ha traído más complicaciones al Perú, el proceso bélico más importante de la vida republicana fue la guerra con Chile, o también llamado Guerra del Pacífico, Guerra de los 10 centavos, Guerra de las Familias, o como diría Basadre, la Guerra del Guano y el Salitre, que se dio entre 1879 a 1883. Cuando les hablan en el colegio, ¿no? De Cáceres, de Alfonso Ugarte, de Grau, justamente aquí está. Todos ellos pertenecen a este contexto. Una vez que termine la guerra con Chile, el Perú queda no solamente mutilado a nivel territorial, sino también devastado psicológicamente, emocionalmente, económicamente, y es por eso que los escritores van a tomar una posición desde el realismo para poder denunciar, ¿no?, lo que sucedía. Entonces la alternativa acá, Daniel, es la letra E. Es el acontecimiento que inició, ¿no? Inició. Listo. Que removió las conciencias de los escritores jóvenes en aquella época, de los muchachones, porque recordemos que más o menos he estado comparando los años de nacimiento, Pavel, y los exponentes del romanticismo nacen entre 1830 a 1835, y los exponentes del realismo nacen de 1840 para arriba. Entonces hay un interregno de 10 años pues en los que esta guerra con Chile caló hondamente en las mentes de esos jóvenes que luego serían los representantes del realismo, como tú bien comentas. Y ahí ya gente que está participando, Jair, John Iker dice la 1, la E, por ahí Sebastián Verano también dice 1E, tú si quieres puedes leer unos comentarios por ahí, Pavel. Sí. Antes de pasar a la pregunta 2. Rápidamente también para los que, ya creo que estamos, hay 35 espectadores, ¿no? Que van a dejar de ser espectadores y van a pasar a ser parte de este panel, porque estamos leyendo los comentarios, ¿no? A ver, Lisandro Mampis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es seguidor tuyo, creo, ¿no? Bastante, también suele ser. Sí, claro. Pasada. Saludos para don Lisandro Mampis. Melissa Vineder también. Buenas noches. Michelle, yo que coloco todo aquí, ¿ah? Michelle Bartolomé, buenas noches. Sebastián Verano, ¿qué tal, compadre? Brian Romero, el WhatsApp de JB no se transmite los sábados. ¿Qué hace? Bueno, Ariana Valentina. Ah, ya, etiquetado. Hola, Omajambo, ¿qué tal? Omajambo es fue uno de mis alumnos. Ese chico, increíble, por toda la astucia que tenía. Bueno, en fin, ya se hablará. ¿Qué más? Jeremy, también, ¿qué tal, Jeremy? ¿Cómo está? La 1, la C. La Primera Guerra Mundial. No, ya, estamos hablando del ritmo peruano. Hay que basarnos netamente en el peruano. Y a ver, luego está el profesor Freddy Amaya también, profesor de literatura que tiene su canal de YouTube, Freddy Amaya, a ver si lo pueden seguir también, profesor que tiene excelentes resúmenes y reseñas de obras literarias, ¿no, Daniel? Es más, no queríamos decirlo, pero de sus vídeos, hemos visto sus vídeos y los estamos volcando aquí en esta información. No, mentira. Un saludo para Freddy Amaya, exacto lo que dice Pavel, gran información sobre literatura. 30 años de experiencia. Anderson González, hola, ¿qué tal? José Girón, claro, guerra con Chile, por supuesto, ¿no? Es que esa guerra hasta el día de hoy cala. O sea, no fue que la guerra con Ecuador, no fue el tema de combate 2 de mayo cuando los españoles quisieron retornar a invadir. O sea, la guerra con Chile pues ha marcado históricamente mucho de lo que ahora es la conciencia nacional, la conciencia colectiva, como diría Jung, ¿no? A ver, ¿qué más, Sebastián? Hasta ahora. Claro, por eso, hasta ahora. Hasta para jugar un partido de fútbol, ¿no? Es eso, es el rival, ¿no? A ver, listo, ya estamos. Ya, Daniel, volvemos con lo que es mi parte. Ya. Introducción también. Okay. Pregunta número 2. ¿En qué géneros destaca Manuel González Prada? Estimados alumnos, si están ahí, por favor, dejen sus respuestas. ¿En qué géneros destaca Manuel González Prada? Manuel González Prada, también llamado José Manuel
de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Alucina todo ese nombre. Bueno, era un tipo de rancio abolengo, como dice el Chavo. Después les voy a comentar con otras preguntas un poco más de la vida de este gran personaje, figura destacada del realismo peruano. Coloca ahí en tu cuaderno realismo peruano. ¿En qué géneros destaca? Tenemos ahí narrativa y novela, no. Cuento y teatro, tampoco. Letra C, poesía y novela. Ahí yo quiero que te detengas un momento y continuemos a lo demás. D, lírica y ensayo. ¿Tú te puedes confundir ahí entre poesía, novela, lírica y ensayo? Yo te voy a decir que es lírica y ensayo. Las obras más importantes de don Manuel González Prada se ubican en la lírica. Ahí tenemos a Minúsculas, publicado en 1901, 10 años después, así como yo publiqué 10 años después de Latidos de la publiqué el sector Cepita, 10 años después de Minúsculas se publicó en 1911 Exóticas. Recordemos ya que el señor González Prada venía pues ya había regresado, en 1901 y 1911 ya estaba en Lima. Recuerden que había tenido una luna de miel, digámoslo así, con su esposa Adriana Bernuil por París. Entonces, en lírica sobresalen estas dos obras, tiene muchas más. Él es creador de nuevos ritmos métricos poéticos. Ahí tenemos el rondel, tenemos el triolet. Y en el ensayo, pues, Manuel González Prada es un ensayista por excelencia. Sus ideas, sus frases repercuten hasta el día de hoy en la boca de estos políticos mugrientos que tenemos ahora. Muchas veces ya no saben ni quién dijo tal o cual cosa, pero hasta ahora escuchamos las reverberaciones del discurso pradista. En el ensayo te puedo mencionar, mi querido alumno, por ejemplo, Horas de Lucha, ¿verdad? En Horas de Lucha tenemos comprimidas varios de sus discursos, y la más famosa de todas, Páginas Libres, escrita con J. ¿Por qué? Porque él a los 20 y tantos años, así como tú que me estás viendo chibolo, aún no le entra la rebeldía, y a él todavía más por las injusticias que había él visto en la hacienda que tenían sus padres, y cuando él pasó tiempo en esa locación, pues fue testigo de primera mano de los abusos contra los indios por parte de los hacendados. Entonces, como este tipo era muy lector, recordemos que venía de una familia de dinero, pues tenía biblioteca. En esas épocas, tener libros era tener plata, porque los libros eran originales. Aquí no había, como ahora que yo tengo libros, pero todos son piratas, ¿no? Bueno, entonces, Manuel González Prada se había enterado de esta corriente que Andrés Bello, el venezolano, el gramático venezolano Andrés Bello, había propulsado en otros ámbitos de América Latina sobre hacer más eficiente el idioma castellano. Es decir, si la C, por ejemplo, emplear K cuando se escucha K, ese era el orden de Andrés Bello, el orden fonético alfabético, o sea, fonético de sonido. Por ejemplo, tú, chibolo, que en tu WhatsApp escribes que, pero escribes la K con la E, hubiera sido un digno discípulo de Andrés Bello, por ejemplo. Entonces, Manuel González Prada prohijó ese pensamiento y dijo, yo también voy a escribir así. Tiene razón este compadre Andrés Bello, y por eso Páginas Libres no lo escribe con G, como ordena la Real Academia, sino con J. Una muestra más de que a nuestro Manuel González Prada, yo te dije su nombre completo, ¿verdad? González de Prada. Bueno, él se quita en la partícula E en una especie de rechazo a este patriarcado, a este estatus, pues, de mirar al pobre o al indio por encima del hombro, ¿no? Entonces él se une a la causa del pueblo, se quita la partícula D y rompe con la gramática y se manda con sus ensayos siguiendo el orden fonético de Andrés Bello. Entonces la respuesta es la D, me parece, Pavel. Sí, lírica y ensayo. Rápidamente, Sebastián Verano dice: Choloculto presidente 2025. Iván Angie Pacheco, jajaja, haremos una trencita para comprar una pizarra al profe. A ver, algo que tenga más que ver con el Jair Jonaiker Delgado, discurso en el Politama. Claro, en Páginas Libres y en Horas de Lucha vas a encontrar un compendio de todos los discursos que dio y que escribió, sobre todo que escribió, porque quien daba los discursos era otra persona, porque Manuel González Prada, anota ahí, tenía la voz atiplada, de pito, así como mi voz no te va a encandilar en un discurso, al contrario, te aburres, hasta dices, puta, esto que se calle.
Ya, más o menos como mi voz era la voz de González Prada. Entonces eran otras personas quienes leían los discursos. Breve Romero, que padre, por favor, regale una pizarra a Daniel, nos tiene estudiado su tablón de lavar ropa, dice. ¿Qué más, qué más, qué más? Otra que tenga que ver con el tema. Bueno, ahí Jair Yonaiker dice, mostraba el antichilenismo como ustedes mencionan. En la guerra con Chile y el Perú estaba en la etapa de reconstrucción. Muy bien, buenas aportaciones. La última, Edson Alexandro, ¿por qué González Prada dejó la universidad? La dejó porque no le gustaba lo que estaba haciendo, iba a estudiar letras en el Convictorio de San Carlos, terminó el colegio, bueno, parte del colegio lo hizo en Chile, donde estudió también, ¿cómo se llama este señor? Augusto B. Leguía, en un colegio fundado por unos socios alemanes, Goldfinch y Blum, y luego regresó a Lima. En Lima continuó sus estudios en el Convictorio de San Carlos, que todavía no era San Marcos o propiamente, y no concluyó los estudios de letras, pues los dejó simplemente, pues no le gustaba, pues así como tú dejas también tus estudios, mi estimado alumno, ¿por qué Manuel González Prat no los va a dejar? Continúa, Pavel, ¿quieres algo más? ¿Tienes algo más que aportar o pasamos a la siguiente, tú dirás? Claro, de todas maneras, en esa pregunta que está haciendo Exxon Alexandro Oré, recordemos que Manuel González Prada, en esa época, Augusto Conte planteaba una nueva filosofía, que era el positivismo. El positivismo, exacto. En el Perú, las universidades estaban completamente bajo una visión metafísica, basado incluso todavía en la fe. La iglesia manipulaba y concentraba la cuestión cultural para adormecer a las personas. Manuel González Prada rechazaba completamente eso, completamente ello. Recuerdo que también Manuel González Prada era un pequeño comerciante relacionado con temas productos químicos. Pero el tema del rechazo a él es porque él decía que la educación en el Perú era una reverenda estupidez, que lo que enseñaba no servía completamente para nada. Sí. Estaba anquilosada, totalmente retrasada, y no había prohijado los adelantos de Europa, por ejemplo. Por eso él dice, ¿no? Entonces, por eso se quita. Es la ciencia. Si queremos comprobar, si queremos tener un país que se llame país tal cual, tiene que tener una visión, ya dejándose de cuestiones de fe, de mística, ¿no? Sino en cuestiones concretas que se puedan comprobar, que puedan traerse de manera objetiva, y para eso es el positivismo, ¿no? Su visión positivista es completamente clara ahí de Manuel González Prada. Y por rechazar tanto así el tema universitario, ese tipo de universidad, ¿no? Y a la vez también por rechazar a la iglesia, fue llamado el anticristo, o también ¿cuál es el otro seudónimo que le ponen? El anticristo, el apóstol de la muerte también le llaman. El apóstol de la muerte, exacto, sí. Bien, vamos a la 3, ya que hay algunos que están resolviendo. Dice lo siguiente, la 3, recordemos que la clase es una mezcla, una fusión de romanticismo y realismo peruanos. El romanticismo es la primera corriente que aparece con el tema de la prosperidad falaz, en un momento que el Perú tenía un apogeo económico, principalmente Ramón Castilla sobresale, y lo que sigue, que es el realismo, es, como ya hemos hablado en la primera pregunta, post-guerra con Chile, ¿no? Después de la guerra con Chile. Pregunta 3 nos habla del romanticismo. Entonces, retrocedamos un poco. Dice acá, la mayoría de las tradiciones peruanas están ambientadas ¿en dónde? Ya, a ver, el Perú tiene, históricamente hablando, ¿no? Toda la época prehispánica. Eso hay que tenerlo claro. La época prehispánica. Ese es uno. 2. El Perú tiene la época de la invasión y conquista. Ya, luego el Perú tiene la época colonial. Luego el Perú tiene la época virreinal. Luego el Perú tiene la época de la emancipación. Luego el Perú tiene la República hasta el día de hoy, 2020, ¿no? Supuestamente el otro año se cumplen 200 años de la República. Ahora, obviamente Ricardo Palma, autor de las tradiciones peruanas, cuando escribía las anécdotas, las tradiciones, ¿de qué época escribía? ¿Habrá escrito alguna vez Ricardo Palma sobre alguna tradición de la época de los incas? Sí, escrito. La chirana del Inca, por ejemplo. ¿Habrá escrito alguna tradición de la época de la invasión? También. De la época colonial, también. De la época republicana, también. Pero ¿cuál es la mayor cantidad de tradiciones? ¿En dónde se ha ambientado? En la época colonial. La época colonial es donde a él más le ha gozado, con todas las anécdotas que había, pues, de los virreyes, de los condes, vizcondes, todo lo que había ahí, sacerdotes, de la Santa Inquisición y todo eso, para que él pueda escribir las tradiciones. Por ejemplo, una tradición que es muy importante, solamente voy a mencionar, el alacrán de Fray Gómez. ¿De dónde es? De la colonia. Por ejemplo, Don Dimas de la Secreta. ¿De dónde es? De la colonia. Arricón Quitacazón. ¿De dónde es? De la colonia. Entonces, la gran mayoría de tradiciones son de la colonia. Listo. Esa sería la clave.
como dice Ivonne, la C. No, en el caso de la 3 es la B. Y por aquí, a ver, otro saludo por aquí que haya. Y ahí está. Un saludito para Ivonne Angie Pacheco, gran alumna. Un saludito. Sí, continúa, Pavel, continúa. Sí, solamente. Yair dice: saludos, Pavel, misma especialidad y casa universitaria. Claro, sí, con Yair hemos hablado, creo que alguna otra vez. Él también es de lengua y literatura de la carrera. Esperemos que en cualquier momento estemos sentados los tres con una chela y conversando igual, compadre. Bacán, Daniel. Por favor, a todos aquellos que puedan contribuir algo con algo, son bienvenidos. Por ejemplo, Edson nos dio otro de los apodos de González Prada, que era el Sibarita. Me hizo acordar. También se le decía el Sibarita. Buenos aportes, ¿eh? Esos aportes valen un Perú. Gracias por eso. Listo. ¿Qué más? Creo que eso sería. Dice Ocholoculo, tenías ojos. Primera vez que te muestras, creo. Segunda vez. Y también está Gustavo Reyes. Saludos. Gustavo Reyes, saludos, amigos. Saludos, Gustavo. Gran profe de literatura y lengua también. Exacto. Listo, creo que ya está. Ahora, Pavel, yo buscando, sumergiéndome en las librerías de viejo del Quilca, llegué a conseguir los 6 tomos publicados en 1960 de las tradiciones peruanas, y los he contado, y las tradiciones referentes a la colonia, como bien dices, son el 75% de todas las tradiciones, ¿eh? Número a tener en cuenta, 75%. O sea que es una ventaja, pero abismal. Claro. Pasamos a la pregunta número... Sí, dime. No, que en el tema de las tradiciones, tú dices que tienes la edición del año 60, yo tengo del 58, de las tradiciones. Esta es la carátula, con Pancho Fierro. Es una acuarela de Pancho Fierro, adentro también hay, y esa es la pasta. Acá Sí. También igual. Sí, está bien. Compré en Malambito. Es otro dato para la gente. Si quieren comprar libros originales, libros buenos, y a precio, pero ganga, por si acaso, de literatura, de pornografía si quieres, de temas de ciencias, pero universitarios, todo tipo de libros, para los que tú si quieres cultivar hierba en tu casa, también hay libros ahí sobre eso. Lo puedes encontrar, yo por lo menos recomiendo Malambito y Amazonas. Tú más bien, Daniel, ¿qué también lugar recomiendas? Girón Quilca, cuadra 2. Ahí me pueden encontrar también, vendiendo libros. En esa misma cuadra, con Camaná también, ¿eh? Ahí está, Camaná, Quilca. Claro, también. Y Malambito, no se vayan a olvidar. Tú puedes encontrar libros de primeras ediciones, precio de todo. Piratas también en cantidad, ¿no? Y sobre todo que los libros usados son más ricos, ¿no? Tienen un olor especial. Se sabe que ya le han dado vida a otro ser humano, entonces ahora te van a dar vida a ti. Puta, eso es genial. Continuamos entonces. 4. En la tradición, el alacrán de Fray Gómez, el título hace referencia a la sentencia de un... Bueno, vamos a contextualizar. El alacrán de Fray Gómez básicamente es el relato de un fraile, puede ser, Gómez, quien, bueno, Palma empieza haciéndote una introducción de que este tipo era milagroso. Había un señor montando un caballo, el tipo se cae del caballo, el Fray Gómez se acerca, le dice, muérdeme el cordón de mi sotana, creo, y el brother se recupera al toque como si nada le hubiera pasado. Luego se menciona otro momento en el que Fray Gómez se eleva por los aires y regresa así volando hacia su convento. Entonces, Palma siempre te hace estas introducciones sobre el personaje o sobre el tiempo en el que va a reproducirse la historia, ¿ok? Siempre es así, y eso es lo rico de Palma. Mientras te haces introducción, las introducciones son ricas, mientras te haces la introducción, te va contagiando del espíritu del ambiente de esa época. Y luego entra en materia, y te dice que cierto día un buhonero, anota en tu cuaderno, alumno, buhonero es sinónimo de vendedor ambulante, ¿ok? Si quieres cagarlo a tu profesor de literatura, le dices, profesor, le compré esta sortija en un buhonero de la calle, ¿ok? Correcto. Entonces un buhonero estaba muy apremiado, necesitaba dinero, porque le debía a 1000 venezolanos, y le dice a Fray Gómez, necesito que me preste dinero, pero yo, hijo, mira, Fray Gómez vivía en un lugar totalmente franciscano, con cero lujos, una cama, un velador, y eso era todo. Y le dice, yo no te voy a dar dinero, yo le tengo fe a usted, señor Fray Gómez, yo sé que me va a ayudar, y Fray Gómez lo que hace es, tu fe te va a salvar, le dice.
y parece que Fray Gómez no era muy limpio, o en todo caso quería los animales, porque había un alacrancito caminando por su celda, lo coge, lo envuelve en un papel primero, lo coge envolviéndolo en un papelito y se lo entrega al señor. El señor, al abrirlo, cuando va a empeñarlo para justamente obtener el dinero que lo va a sacar de las deudas, ve que se ha convertido en un alacrán, pero es una pieza de una joyería. Imagínate la joya más alucinante. Creo que tiene zafiros. No me recuerdo bien la descripción, pero la cosa es que es un animalito que es ahora una joya y que vale mucho dinero. Bueno, obtiene el préstamo, lo paga, recupera el alacrancito y se lo envía como lo recibió, envuelto en un papel, a Fray Gómez. Fray Gómez lo abre y el alacrancito milagrosamente volvió a la vida y le dice: animalito, ve con Dios. Entonces, de acuerdo con lo que te he contado, tú puedes colegir que la alternativa sería un animal de poca estima, puede ser, Pavel, o un objeto muy valioso. El alacrán. De Fray Gómez yo creo que es un animal de poca estima, que se convierte luego en un objeto muy valioso, pero porque no tendría sentido, digamos, o sea, tiene más sentido el cuento porque parte de que es un objeto de poca estima que luego cobra, gracias a la fe de Fray Gómez y del buhonero, cobra pues un valor ya incalculable, ¿no? Por eso creo que No, la letra sería un animal de poca estima. acá lo que Sí. te están preguntando, metafóricamente, ¿a qué hace referencia? ¿Alusión a qué? ¿De qué trata? Trata, como tú dices, de un objeto que se lo da, pues, ¿no? A este mercader, y el mercader, luego del tiempo prudente, se lo devuelve, ¿no? Yo creo que sería más bien al objeto. Es como una metáfora, pues. Ah, ok, entonces yo tenía esa pugna, por eso te quería un poco contextualizar y que me resolvieras esa duda. Sería la C, un objeto muy valioso. Sí. Claro, finalmente es la utilidad que Porque le dio mira, el acá, buhonero al... vamos a explicar esto a los que nos están viendo porque es importante en redacción. Y lo que también Sí. Daniel lo utiliza muchísimo porque él es escritor. ¿No? Es una de las facetas que tiene Daniel. Existe el significado, eso viene en examen, ¿eh? De notativo y connotativo. ¿Ya? Entonces, la pregunta va por este lado para todos los que están viendo, es importante. Va por este lado. Si tú dices, jugando pelota me he caído y me he fracturado la mano, hace referencia a la definición de diccionario, ¿no? La mano, ¿no? Parte de una extremidad, ¿no? Tal, me he fracturado la mano. Pero si tú dices, oye, estaba yendo con la moto, me paró un tombo, ¿y qué pasó? Le rompí la mano. Que agarraste al tombo y se la quebraste, no, pues le hice una coima. Ya, si tú dices, dame una mano, que el pata que carnicero te la va a tirar, no, pues se refiere a que te ayude. Le pedí la mano para casarme. Ahí que estás pidiendo matrimonio. Entonces, por esa razón es que hay significado denotativo y connotativo. Cuando acá leemos el alacrán de Fray Gómez, no estamos hablando netamente del alacrán como animal, sino estamos hablando a ese objeto que pudo solucionarle la vida por un tema de fe a este buhonero, ¿no? Por lo tanto, va por ese lado. Por eso no vayan a olvidar el significado denotativo y connotativo. Es importante. En literatura, por lo general, se utiliza el significado connotativo, o sea, el significado metafórico, en otras palabras, ¿no? Y el denotativo es el significado literal, el que tú encuentras en el diccionario. Cuando tú dices, o ese pata es una bestia, ¿no? O es un monstruo, o es un lobo en computación, por ejemplo, es un significado netamente connotativo. ¿Está bien o no, Dani? Correcto. Para eso esta clase justamente es una conversación y yo sé que la duda que yo tenía pudo haberla sufrido más de uno, pero lo importante es que tengas en claro de qué trata el cuento, ¿verdad? Y gracias por la explicación, Pavel. Leo los comentarios rápidamente. Denotativo creo que era algo subjetivo, connotativo era algo real y objetivo, creo. Gracias, Ivonne Angie. Así es, Josel Paredes Corita, lo hice. Fabián Martínez, ojalá yo le pueda enseñar más en la pre de Bellavista, dice. Josel Paredes Corita dice, ¿buhonero o guanero? Dice. ¿Qué más dices? A ver, que la clase también está conversando. Profe, una vez compré un libro usadito y encontré la carta de un chico a su crush. Sí, cuando compras libros usados, encuentras cartas, a veces insectos aplastados, un montón de cosas. Eso es lo bonito también. Profe, ¿quiénes son los verdaderos vencedores según González Prada? Esa respuesta me parece, esa pregunta está más adelante, así que paciencia, Michelle Bartolomé. Muchas gracias. Silvia Patricia, hola, profe. Gustavo Reyes, la B, dice. A ver, la B. Pregunta 5, estimado Pavel. Ya listo, pasamos a las 5 y de ahí voy a leer los comentarios, por favor. Espérenme un momentito. En las 5 dice lo siguiente. Recordemos que estamos a destiempo también para los que nos están viendo. Yo estoy leyendo acá y ustedes lo van a ver 10 segundos después, así que vamos por ese lado. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy
para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Ya, acá, brevemente, para no dilatar, este es un fragmento del discurso, de un discurso escrito por Manuel González Prada, que fue elaborado para que sea leído en un evento hecho por alumnos de colegio secundario. ¿En qué lugar se fue el evento? ¿En qué lugar fue el evento? ¿En el Capital? ¿En el Boulevard de Comas? No. Fue en el Politeama, que era un teatro de moda de esa época, que está al costado de lo que es ahorita el Palacio de Justicia, por el Paseo de los Héroes Navales, por ahí, por el centro de Lima, por el Sheraton, por ahí. Entonces, ahí se pudo leer este discurso de Manuel González Prada. Un discurso bastante exacerbado, ¿no? Un discurso bastante furioso, encolerizado, altamente nacionalista, completamente antichileno y crítico a los gobernantes corruptos que hasta el día de hoy siguen en el Perú, lamentablemente. Y él que dice, ¿no? Los que pisan el umbral, es el umbral de entrada. ¿Quiénes son los que están entrando a la vida? Los niños. ¿Y para qué se reunían los niños que habían hecho ese evento en esa oportunidad? Para dar una lección a estos viejos, en ideas principalmente, que siguen pensando que es una chacra, que pueden hacer lo que le da la gana con la gente y con nuestros recursos naturales. Ese es el punto que Manuel González Prada plantea dentro del discurso. Así que acá la clave es la B. Discurso del Politeama, no se vayan a olvidar. Pero así, en un segundo para leer esto. Acá por Manuel Urbina, justamente fue el alumno que leyó este discurso, ¿no? Bien, Gustavo Reyes, gracias, profesor. Y por acá también tenemos a Maripaz Andrade, ¿no? Un saludo para Maripaz Andrade, un saludo muy, muy afectuoso, muy cariñoso. Está por allá. Luego también, denotativos, algo, ya eso ya está, ¿no? Silvia Patricia, ¿qué tal? Fue mi alumna en la PRU de Bellavista. Ojalá me hubiera podido enseñar en la... Ah, ya, también un alumno. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Listo. Creo que con eso ya se acabó de mi parte. Una curiosidad, porque sucedió en el año que nació uno de mis escritores favoritos, Abraham Valdelomar. Mientras Abraham Valdelomar nacía en 1888, Manuel González Prada, bueno, Manuel Urbina, leía el discurso de Manuel González Prada en 1888, el discurso que has mencionado en el Politeama, ocurre en el mismo año en que nace mi querido Abraham Valdelomar y presenció este discurso el presidente de la época, el señor Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, me parece que se llama, no me acuerdo. 5, ¿o cuál toca? 5 o 6. 6. A ver, Ahí está la 6, ¿no se puede ver? ¿La 6 ya toca ya? Claro, tú eres los pares, pues. Ya, sí, tienes razón, ya, qué huevón. ¿Quiénes fueron los verdaderos vencedores según Manuel González Prada? Cuando se refiere a los verdaderos vencedores, se está refiriendo pues a un hecho muy fresco, como dice Pavel, ya nos han contado en la pregunta anterior, a la guerra con Chile. Entonces, ¿quiénes fueron los vencedores de esa guerra? ¿Fueron los chilenos? ¿Quiénes fueron? A ver. Bueno, la respuesta figura en uno de los discursos, me parece que en el que has leído, pero en otro párrafo, y Manuel González Prada la brinda, y es, sin hacer más palabreo, nuestra ignorancia y espíritu de servidumbre. Yo creo que hasta ahora los males que nos aquejan se deben justamente a nuestra ignorancia y espíritu de servidumbre. Sobre el espíritu de servidumbre, Manuel González Prada decía que los españoles, al someter a los indios, los condicionaron a vivir con la cabeza gacha. Y los españoles también, al ser pues súbditos del rey, vivían también con la cabeza gacha. Entonces, dos razas acostumbradas a estar sometidas crearon este peruano, quien según Manuel González Prada fue el causante de la derrota ante Chile, ¿no? Un peruano que tiene lleno de ignorancia y con el espíritu de servidumbre ebulliendo por los poros. ¿Qué más puedes contribuir, Pavel, con esta respuesta que acabo de dar así a media caña? Que lamentablemente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, o sea, eso es indignante en realidad, o sea, acá no importa si eres compadre de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de diagonal, lo que te dé la gana, o sea, es una cuestión clara, ¿no? Los medios de comunicación embrutecen a las personas, o sea, lo que pasan en la televisión,
los pedidos que tenemos, los más vendidos por lo menos, son netamente así excremento para la gente. Y es lo que más se difunde, y es lo que más se ve, lamentablemente. En vez de pues apoyar al deporte, de apoyar la cultura, o uno quiere jugar pelota, compadre, tienes que pagar para que dé una canchita. ¿Quieres tocar guitarra, no? Para distraerte, tus habilidades. No, tienes que pagar para que te enseñen. O sea, en vez de que el gobierno contribuya, en vez de estar robando, es una tontería. Por eso acá dice claramente, ¿no? Hasta el día de hoy, el peruano está sometido y vive sometido principalmente por un tema que está acá. O sea, por acá no tenemos cadenas que estamos sujetados. Es una cuestión mental. O sea, por ese lado nos agarra. Ya depende de nosotros, ¿no? Por eso es que ahorita, por lo menos con Daniel, que es el que está auspiciando todo eso, está generando, ¿no? El generador de ese contenido. Yo solamente me estoy acoplando, porque en realidad es el que está aportando todo esto. Justamente quiere hacer eso. Un espacio para poder contribuir, no para decir verdades como si fuera feo, eso fuera una cuestión de una iglesia, ¿no? No para ir mostrando, viendo, evidenciando y compartir con ustedes. Creo que ya me fui. Correcto. Leo los comentarios rápidamente. Sebastián Verano, gracias por su consejo. Vivir sin leer es peligroso, obliga a conformarse con la vida. Gran comentario, Sebastián Verano. Ivonne Angie Pacheco, ya compartí por todos lados, profe. Muchas gracias a todos los que compartan. Justamente esto de la compartida, de este directo, va con lo que dice Pavel. Compartamos la cultura. Acá estamos hablando, no solamente te estamos diciendo, puta, es la C, es la B. No, te estamos comentando el contexto y un poco encendiendo tu conciencia para que despiertes y nos acompañes en esta gran cruzada que se llama leer. David Vallejo Sánchez, todo un maestro, felicidades, profesor Pavel, muchas gracias. José Paredes Cuarita dice, mucha chela, Daniel. Todos comentan, 6 la E, dice Sebastián Verano, Silvia Patricia, Yandira, Anastasios, la E, todos comentan y la participación es espectacular, Pavel. Esta gente sí que va a cambiar el país. Bravo por ellos, un aplauso para ellos. Continúa, maestro. Pregunta 7. La 7. A ver, Daniel, hay una pregunta que dice, algo del Perú y mucho de Pelagatos. El autor de la obra, ¿cómo es conocido? A ver, anda viendo eso. Claro, él es el tunante. Abelardo Gamarra, el tunante, el que creó la República de los Pelagatos, que era un símil de la República del Perú. Pues aquí lo voy a poner, el tunante Abelardo Gamarra. Abelardo Gamarra. Sí, sí. Peruano. A ver, pregunta 7. Durante el romanticismo peruano, económicamente, ¿qué había? A ver, primero hay que entender de que acá estamos hablando solamente, o sea, se está mencionando, por lo menos en esta época, los literatos, presten atención, no los literatos populares. O sea, no, perdón, creo que la palabra no está bien utilizada, sino son escritores que son de todas maneras de una clase media para arriba. Los de repente escritores que habían a nivel de las clases bajas, no se les ha considerado, no ha habido cómo registrar. Ahora por ejemplo, tenemos internet, podemos imprimir y compartir, pero en esta época, ¿por qué digo esto? Porque ustedes saben que el Perú tuvo un apogeo por la venta de un recurso. No porque el Perú se lo merecía por haber desarrollado la industria, el tema educativo, la cuestión tecnológica, no. Fue por suerte, en otras palabras, por una cuestión de azar. ¿No? ¿Cuál fue la cuestión aleatoria? Que acá en el Perú, en las islas de Chincha, se encontró guano. Y ese guano, por lo menos en esa época, era un fertilizante pedidísimo a nivel, por lo menos, de las primeras potencias europeas. Entonces el Perú tuvo dinero gracias a eso. ¿Y qué miércoles hizo todos los gobernantes con ese dinero? Se gastó, se despilfarró en estupideces y medio. Y ese sería un tema de historia, pero a lo que voy es, si había una economía, si había un ingreso económico altísimo, como nunca antes visto en el Perú hasta el día de hoy, como nunca antes visto en el Perú, entonces, ¿quiénes iban a beneficiar de eso? Ciertas élites, ¿no? La clase media, la clase empresarial, algunos consignatarios, se apropiaron. Los escritores, que eran hijos de estos señores, que eran parte de ese sector, no se iban pues a dedicar a criticar la sociedad, sino más bien a hablar en sus obras sobre lo que les apasionaba, sobre lo que ellos les hacía vivir, les hacía motivarse, les hacía emocionarse. En caso de Ricardo Palma, por ejemplo, va a hablar sobre la historia, que él es un apasionado, un amante de la historia. Va a buscar las anécdotas y va a inventar y va a crear toda su literatura de Ricardo Palma es en base a un análisis profundo de la historia del Perú, porque era lo que le apasionaba a él en ese momento. Porque él, cuando te habla de historia, no te habla de una manera objetiva. Tiene datos objetivos, sí, pero su visión es subjetiva, es apasionada. Lo mismo va a estar con uno de sus amigos que pertenecían a la bohemia de esa época, al Círculo Literario de Lima, que es Carlos Augusto Salaverry. Él también pues escribía, pero su pasión de él era una mujer, ¿no? La mujer amada, con su obra Cartas a un ángel. Cartas a un ángel. La pregunta 7, entonces, durante el romanticismo peruano, económicamente, ¿cómo era el Perú?
estaba en un apogeo económico por la venta del guano. Acá sería entonces, económicamente, austeridad, no, política tampoco, una relativa bonanza económica. Esa sería la clave. Listo. Daniel. Creo que no hay que leer, no tengo por aquí, creo que comentarios. Solamente Sebastián Verano que dice, Dios es peruano porque siempre le ha dado bondades y recursos al Perú y nunca los solemos aprovechar. Como hay esta frase que a veces se lo atribuyen a Raimondi, no está 100% confirmado que dice, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿No? Un mendigo viviendo, estando sentado en una banca de oro. Ya pues, ¿no? Bien, ese Sebastián, gracias. Ya, a ver, vamos a... Gracias por el aporte, Sebas. Brian Romero dice, Daniel se emociona cuando hablan del guano, pero se está aguantando. Este es un pendejo. A ver, 8. No pertenece al romanticismo. A ver, vamos a señalar pues los autores del romanticismo. Vamos a empezar por la figura, el epígono, la figura cumbre del romanticismo es Ricardo Palma. Ojo, acuérdate, el romanticismo, Ricardo Palma. El segundo, bueno, Ricardo Palma trascendió porque creó además un género literario que son las tradiciones. Creo que es difícil de igualar eso. Una especie de género. Claro, género narrativo. Exacto, narrativo, y la subespecie del orden de los filocordados sería las tradiciones. Luego tenemos a Salaverry, Carlos Augusto Salaverry, que destacó en la lírica con sus cartas a un ángel, su famoso poema Acuérdate de mí, ¿verdad? ¿Cómo es? Si ves un ave solitaria, cuando veas el vuelo de una ave solitaria que cruce el espacio, ¿qué más era? Me acordaré de ti. ¿Cómo? Me acordaré de ti, ¿no? Acuérdate de mí. Bueno, tenemos a Salaverry, ok, y a Palma, ya está, como te estoy diciendo, son del romanticismo. ¿Quién más tenemos ahí? Juan de Arona. Juan de Arona es el famoso, este señor se llamaba, Juan de Arona no se llamaba, ese era el nombre que es su apodo. ¿Por qué? Porque este señor era descendiente de Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, su bisabuelo, le había dejado una chacra, una hacienda llamada San Juan de Arona. El verdadero nombre de este señor era... ¿Cómo era el nombre de Pavel? De este señor, de Juan de Arona. Desconozco. ¿Vos lo sabés? No. Pedro Paz Soldán y Unanue. Pedro Paz Soldán y Unanue, que era además nieto, bueno, ya te dije, ¿no? De Hipólito Unanue. Y él es el abuelo el que le había dejado esta hacienda, San Juan de Arona. Me parece que está en Sullana, no, eso está en Ica, al sur. Bueno, y él adoptó ese seudónimo, Juan de Arona. Juan de Arona, conocidísimo por sus diccionarios de peruanismos. Ojo, y había notado yo tengo el diccionario de peruanismos, no lo tengo en esta biblioteca, lo tengo en otra biblioteca. Él, por ejemplo, toca temas como palabras como galpón, caracha, grajo, de juro, quimba, alucina, quimba desde esa época ya estaba documentada, y quimba te dice que es este regate que hacen los caballos o los señores cuando quieren hacer una finta. ¿Okay? Todo ese tipo de peruanismos de la época, Juan de Arona los compiló y les colocó una explicación bastante racista, te diré, Pavela. Por ejemplo, el grajo, ¿qué es? Es el mal olor de las axilas. Y dice, pero el grajo es el olor de las personas de color, dice, ¿no? Es el olor característico, pero compárese con la sobaquina del español. Este pata era bien racista, ¿verdad? Pero vamos a dejar claro que Pedro Paz Soldán y no era bien racista. O sea, el racismo no estaba exento del romanticismo, ¿ok? Había de todo en esta época. Altaus, Clemente Altaus, el bisabuelo de Mariana de Altaus, nuestra actual dramaturga, sufría de problemas psicológicos. Él, toda la gente que te he relatado, Salaverry, Palma, Arona, Altaus, era parte de la bohemia literaria a la que frecuentó Palma, y que Palma describe a cada uno de estos personajes en su librito La Bohemia de mi tiempo. También tuve la suerte de conseguir ese librito chiquitito en estas ferias de libros viejos, ¿no? En Quilca. Y ahí lo describe a cada uno, y cuando se refiere al Taus, a Clemente Altaus, dice que era un tipo bastante excéntrico, así como el Choloculto, así loco, pero afeminado, medio tildado. Clemente Altaus murió loco en París, si mal no recuerdo, totalmente pobre. Y pues la figura que no está aquí, que es más bien posterior,
Todos estos personajes que te he dicho, Salaberry, Palma, Ronald Taus, nacieron en 1830, 1835, en ese tiempo. Los del realismo nacieron entre 1840 y 1845. Chocano, pues, ya nació 1880. Es de la promo de mi brother Abraham Valdelomar, ya es posterior. Me parece, la figura clave del modernismo. Corrígeme si me equivoco, padre. Entonces, Chocano es la figura clave del modernismo, por lo tanto, la alternativa sería la E. Te he dado una breve introducción para que veas que no nos limitamos a las preguntas, un poco de la biografía de cada uno de estos personajes, con las características biográficas más saltantes. Leo los comentarios rápidamente. Ivonne Lanjim Pacheco, 9C, dice. Ya se está adelantando. Gustavo Reis, Clemente Altaus escribía al ítalo modo. Claro. Clemente Altaus también tenía yarabíes. Un poquito seguía la tendencia más poética. Clemente Altaus era poeta por sobre todas las cosas. Gustavo Reyes, Juan de Arana, seudónimo de Pedro Paso Oldaño y Nano, claro, sonetos y chispazos, exacto. Los sonetos y chispazos son geniales. Padre, la última. Juan de Arana, ¿sabes cómo llamaba a nuestro Perú o al estado de cosas que nos gobernaba? Decía que nosotros en el Perú vivíamos en una soberanía, asno, y que nosotros éramos soberaznos. ¿Te acuerdas o no? Picante ese brother, picante. Ya, continúa, brother, continúa. Listo. A ver, acá, bueno, grande Pavel y Choloculto, como siempre, excelente. Gracias, Sebastián Verano. Siempre él está atento, participando de manera excelente, con toda la picardía, ¿no? Propia de la edad también. ¿Dónde tuvo origen el realismo? A ver, el realismo peruano llega acá por necesidad, porque había la necesidad de denunciar, de criticar, de poner la voz en alto, de acusar con la guerra con Chile, ¿no? Posguerra con Chile, ¿no? Para hablar justamente de todo lo que sucedió y cómo así perdimos. Listo, así está cerrado. Pero el realismo en sí, como corriente literaria, va a dar su origen en Francia. En Francia va a ser la cuna de lo que se conoce como el realismo, por ejemplo, con Stendhal, con Honoré de Balzac, pero se va también a desarrollar y incluso va a llegar al punto de que va a haber un realismo de tipo sociológico y de tipo psicológico. Por ejemplo, con Fedor Dostoyevsky, con Crimen y Castigo, también en Rusia. Con Tolstoy también. Palabras mayores. Claro, ¿no? Entonces ya es un asunto. ¿Y qué diferencia puede haber? Porque por acá he leído, y me parece y tiene que ver con el tema, muy importante, ya dije la respuesta, ¿no? Pero muy importante, que un compañero pregunta, Piero dice, profe, ¿usted cree que el romanticismo fue solo algo utópico o tuvo algo de bueno? Por supuesto que tuvo algo de bueno. O sea, ¿tú crees que ser romántico es solamente estar pensando en las nubes? Ser romántico es morir por un ideal. O sea, el romántico no es estar hablando solamente, sí, me dejó, estoy triste, no. Hay románticos, por ejemplo, el autor de Los Miserables. Se me fue el nombre ahorita. Los Miserables, Daniel. Víctor Hugo. Víctor Hugo es romántico, tal cual. Y con en el caso de la obra de los Miserables, por ejemplo, en este caso se ve claramente, ¿no? La pasión con la cual quería su sociedad, quería la humanidad, y por esta razón criticaba y rechazaba la explotación, la monarquía, el autoritarismo. Entonces el romanticismo implica morir por tus ideales, ¿no? Darte de lleno, darte con la emoción, o sea, no pensarla, sino hacer, actuar. Más por ese lado va el tema romántico, tanto una aplicación de actitud como una aplicación de pensamiento, de cómo ver las cosas, ¿no? Verlas desde el punto de vista emocional. Los seres humanos así se diga, no somos objetivos, pues, somos seres netamente emocionales. En fin, y el realismo, acá como se llama, dime, Daniel. Sí. No, quería acotar simplemente algo para ya no traer ejemplos del pasado, de la muerte, porque antes, pues, uno defendía sus ideales a hierro y espada, ¿verdad? Un ejemplo de romanticismo concreto es esto que estamos haciendo Pavel y yo. Es algo bien romántico, es llevar la cultura para esperar algún día contar con la audiencia de Chupetín Trujillo, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos con una buena audiencia, genial. Sigan compartiendo, por favor, directo. Dejen sus corazones, sus me encorazona, sus me ennarizona, sus me entucana, todo déjenlo, por favor, y compartan el directo para llegar a una gran audiencia, porque lo que Pavel y yo tenemos ahorita es un pensamiento romántico. Esto de llevar la cultura, a pesar de que vamos a tener toda la de perder, aún así dedicamos una parte de nuestro tiempo para un poco esparcir conocimientos. Continúa, maestro. Y para terminar, ¿no? Porque ya la clave está dada y creo que ahí también han complementado lo que se ha mencionado. Sí, Flaubert es realista, señorita Ivonne.
Pero lo que quería mencionar era justamente lo que decía, ¿no? Nosotros tenemos acá 47 personas, hemos llegado a más de 50 en esa transmisión que están viendo esto. Sí, sí, sí. Es increíble que puede salir Sheila Rojas a decir, mi calzón no me queda, y tenga 50.000 ojos mirándola, compartiendo lo que dice, haciendo memes, poniéndola en Instagram, poniéndola en los cuadernos, en los stickers que los chicos llevan al colegio, porque he tenido alumnos que ya han puesto a Mario Jar, la gente combate ahí. No te creo, en serio, puta que pente. Claro, por supuesto, yo tengo para seriamente. Pero eso es increíble. O sea, nosotros que estamos acá tratando de compartir y no creyéndonos más ni superiores, yo tengo la razón, compartiendo un tema histórico, un tema importante, justamente se nos calla, tal vez no con la mordaza directamente, pero sí no hablando de nosotros. Entonces, si nosotros mismos, entre ustedes y nosotros, no nos salvamos, el pueblo salva al pueblo. Nosotros como parte del pueblo nos salvamos entre todos. Hay que compartir y que hablar. Si ustedes hacen transmisiones también, o sea, sería bueno que nos pasen, lo compartimos y demás. Como dice Daniel, ya para terminar, ¿cuánto nos gustaría a nosotros que nos inviten a algún lugar y decir, oye, Pavel y Daniel van a ir a Trujillo, pongamos, en 2 horas a hablar de esos temas, con la participación de todos, haciendo 8 horas, riéndonos y todo, ¿no? O sea, sería lo ideal. Bueno, Daniel, eso es romántico. La 10, Daniel, la 10. Ya, la 10. El realismo surgió como una reacción contra... Aquí estamos hablando de dos tiempos relativamente cercanos. Romanticismo, realismo. Ya te dije, estamos hablando del Perú. Bueno, eso también sucedió en el mundo. La gente que fue figura en el romanticismo, nació en 1830, la siguiente generación, en 1840, hay un espacio de 10 años. Por lo tanto, el realismo surgió contra como una reacción contra el romanticismo. ¿Por qué? Recuerda que estuvo una guerra con Chile, que dejó muchas heridas morales, espirituales. Entonces, tenemos ahí a Manuel González Prada, pues digno defensor de la dignidad del peruano. Y esa dignidad, ¿cómo se defiende? Ya no más romanticismo, no más ideas retóricas, no, deja de lado eso, vamos a lo concreto. Lo concreto son estos puntos, y esos puntos tenemos que realizarlos. Eso era lo que propugnaba Manuel González Prada. Por lo tanto, el realismo surgió como una reacción contra el romanticismo. La 10, la C, José Aristizábal Quintana dio con la respuesta, le pongo un me gusta. Gracias, José Aristizábal. Me encorazona, ya te di me encorazona. Orlando Machacuay Pérez también la C, dice. Michael Bartolomé, el realismo surge después de la Revolución Francesa de 1848. Manifiesta una reacción contra el idealismo romántico y expresa el gusto por la democracia, más contrariamente a lo que su inclinación social sugiere. No produce un estilo arquitectónico propio y se expresa escasamente en una escultura crítica o social. Gracias, Michelle Bartolomé, por ese gran aporte. Y aquí tengo a Carlos Daniel, que dice: excelente profesor Pavel, admirable, fan número 1, dice. Ivonne Pacheco, yo quiero ver al profe Pavel Choloculto en la televisión. Excelente clase. Ah, su madre, gracias, Ivonne. Y José Aristizábal en todas con los estudios. Acá, José Aristizábal. Dale, Pavel. Listo. La que sigue, no, ya son 10:24. Estamos prácticamente una hora, Daniel, repitiendo. Tú dime. Ya vamos a dejar el tema porque queremos también consumir una hora solamente para no acaparar el tiempo de ustedes, alumnos, que yo sé que les he prometido una hora. Y vamos a dejarlo ahí. Si ustedes me escriben en los comentarios, continuamos la segunda parte otro próximo martes, ustedes me dirán. Pero ahorita, ya en vista de que son las 10:24, a pocos minutos de las 10:30, vamos a responder Pavel la 11 y yo la 12 y lo cerramos. Y así ustedes tienen para el próximo martes. Sí, ya está bien, creo que sí, ¿eh? Claro. Sí, está bien, correcto. Recuerda el sentido teatral de la cosa, ya. Bacán. A ver, listo. Empieza, Pavel. Entonces, siendo la penúltima pregunta que se va a responder aquí, a ver, vamos a aprovechar ya. Dice: el romanticismo surge en el Perú después del... Ya, entonces, lo que Daniel ha contestado hace un momento ha sido más bien el realismo justamente en contraposición a nivel de esencia literaria y hasta filosófica contra qué surge. Ya se mencionó que el realismo surge contra el romanticismo, pero este romanticismo, por lo menos en el Perú, no surge contra algo, surge después de algo. Hay una diferencia, porque el romanticismo, a ver, para los que están postulando y lo demás, el romanticismo a nivel, digamos, universal, surge contra el neoclasicismo. El neoclasicismo utilizaba
La literatura con un fin netamente pedagógico. Es más, yo escribo porque quiero dar una lección. Yo escribo basándome en una cuestión moral. Yo escribo porque tiene que haber una estructura neoclásica, ¿no? Neoclasicismo. El romántico que dice, no, la hueva, yo voy a escribir porque a mí me nace, me apasiona, me sale de donde ya sabes escribir. Y yo por eso soy romántico y escribo de esa manera. ¿Te gusta o no te gusta a ti? Hay una contraposición. Los neoclásicos son los formales con los románticos. Una contraposición. Pero en el Perú, porque estamos hablando de literatura peruana, en el caso del Perú, los románticos surgen después de, no en contraposición, pero después de el primer movimiento de literatura o primera corriente literaria en el Perú. ¿Cuál fue la primera corriente literaria en el Perú de la época de la República? El costumbrismo. O sea, el Perú, 15 de julio de 1821, se declara la independencia. 28 de julio se proclama. A partir de ahí se dice, para mí entre comillas, es un tema de debate, que el Perú es una república independiente, autónoma, soberana y demás. ¿Ya? En ese momento, los escritores peruanos, ¿qué van a hacer? Van a dedicarse a hablar sobre las costumbres de la época, pues. Van a tratar de hacer, tanto de criticarlas o tal vez apoyarlas, pero hablar de las costumbres, ya sea de las fiestas, de la vieja alcahueta, de la corrida, de lo que había aquí, de los carnavales, tanto en dibujo como con Pancho Fierro, como en teatro con Segura o con Felipe Pardo y Aliaga. Entonces, eso pasa al inicio. El romanticismo surge después de ese periodo. Entonces, la clave de la 11 es costumbrismo. ¿Listo, Daniel? Vamos a leer unas preguntitas. Correcto. Sí, no, lee con todo. Estamos subiendo, gracias a todos los que están compartiendo. Ya estamos en 56. Gracias por eso, mis estimados. Gracias por apoyar la cultura. Es raro que una transmisión cultural tenga ese tipo de sintonía. Prácticamente estamos como que en una multitud. Pero sigamos, podemos pasar los 100. Vamos con todo. Lee, Pavel. Si ustedes igual, ¿no? Como ya dijo Daniel, si desean, y a Daniel le comentan en la página y todo lo demás, podemos seguir con esa tradición, tanto de historia, literatura, educación cívica, ¿no? Psicología, podemos hablar en general, ¿no? Junto con ustedes en realidad para compartir. Bueno, a ver, acá la respuesta han puesto, ¿no? Excelente, hermanos, anhelo, suave, conspirar, dice, en el portón de Quilca. No, claro, ese fue un buen centro donde yo por lo menos en persona lo conocí a Daniel, en el portón de Quilca, en una noche de bohemia, hablando de literatura, hablando de escritores, hablando de filósofos, hablando de excelente. Acá dice, sí, en la TV, al profe Pavel, uno de los que pudo llegar a la TV hablando de temas culturales fue Marco Aurelio de Negri, ¿no? Un grande. Tú lo tienes en tu tatuaje, ¿no, Daniel? Listo. Sí, acá lo tengo. Continúa en la clase, excelente. Yo estoy aquí solo por el profe Choloculto, ahí está, Daniel. Ahí está. Gracias, José. Gracias. La 11 surge después del Renacimiento. Después del Renacimiento está el neoclasicismo, luego el barroco, el barroco, luego el Renacimiento y luego el romanticismo. Pero es a nivel universal. Estamos hablando acá en Perú. Ustedes saben que en Perú tiene su propia historia, ¿no? Tiene su propia historia. Luego acá, costumbrismo, bien Richard, en una la hizo antes que yo di la clave. Yo quiero que todos los martes tengamos clase con estos dos genios. Sebastián Verano, excelente, muchas gracias. Madre. Gracias, Sebastián. José, 11D, correcto, José. Durex, pienso igual, brother, gracias. Leíste mi poema, gracias. Ah, sí, esa vez, no en esa fecha. Costumbrismo, la ven bien también. Yandira, Orlando también, Machacuay, perfecto. Ivonne también, muchas gracias. Y Carlos Daniel, somos 53 y Chupetín Trujillo tiene 6,000. Puta, no. Broma, eso, ¿cómo diríamos? Es una verdad triste, no sé, es una cuestión agridulce, ¿no? De reírnos, ¿no? Que ese pata tiene, pero siendo conscientes, pues. Sí. ¿Qué hago? Miga para que vengan 20 más. O sea, no sé, compadre, no hay que tomarlo así, ¿no? También no se trata de callar a otros para nosotros salir, ¿no? Sino que si la gente lo vea por hay variedad. Nuestros méritos. Listo, hay variedad, exacto. Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos por ahí, ¿qué tal, Estrella Elías? Listo, es la última pregunta que se va a responder, lo va a hacer Daniel, ahí dará información extra también. Y bueno, y gracias, ¿no? De todas maneras. Igual seguimos, todavía estamos en lo último ya, estamos en las finales. Vamos, Daniel. Ya, antes de pasar la pregunta 12, decía Manuel González Prada que la vida se resumía en 3 palabras. La vida es triste, ridícula y puerca. Así lo decía. Pero además continuaba, sin embargo, nosotros podemos esparcir un poquito de alegría en esa tristeza, un poquito de elevación en esa porquería, en esa ridiculez, y un poquito de limpieza en medio de esa porquería. Así que tengamos eso en cuenta. Depende de nosotros
cambiar el estado de cosas. Depende de que tú compartas este video, esta transmisión, compártelo por favor, pasemos a los 60, ya estamos en los 50 y tantos, pasemos a los 60 para irnos con el sombrero en alto y poder continuar el próximo martes con más de esto, con la segunda parte. La gente ahí revienta en corazones, en me gusta, se ríe, bacán, chévere gente, muchas gracias. Pasamos a la pregunta 12, la última pregunta de la noche ya para cerrar con broche de oro, 10:30 y para no consumir su tiempo, yo sé que tienen que hacer otra cosa. Poeta piurano representa el romanticismo intimista. Ya mira, yo te voy a situar. Cuando te hablen de Piura, al toque, y de Piura, hay otro escritor piurano, Miguel Gutiérrez, me parece. Ok, si te hablan de romanticismo y Piura, Salaverry. Salaverry fue hijo de este presidente, a quien yo admiro un montón porque puso mano dura, vivió joven, lo mataron joven, lo fusilaron, Andrés Santa Cruz lo fusiló. ¿A quién? A Santiago Felipe Salaverry, peruano, el presidente más joven que tuvo este país, pero obviamente fue un presidente porque fue de facto, ¿no? Él mismo se proclamó, pero fue un tipo que puso mano dura contra los corruptos. O sea, este tipo, como era militar y era prácticamente el dueño omnímodo del gobierno, veía a alguien cutreando de frente al paredón. Bueno, solo estuvo un año en la presidencia y dejó grandes recuerdos, y entre ellos una tradición. Yo sé de estas cositas porque he leído varias. Ricardo Palma le dedica hasta 3 tradiciones a este brother, al papá del poeta Carlos Augusto Salaverry. Y Carlos Augusto Salaverry nació cuando justamente el presidente Felipe Santiago, aún no presidente, tenía que hacer una campaña en el norte. Ahí conoció a la mamá de Carlos Augusto, lo procrearon, y el tipo perdió a su papá, obviamente, su papá murió a los 31 años, muy joven, y a su mamá, y se crió con una tía en Lima. Salaverry, por ello, yo supongo que por su delicadeza, porque también estuvo en el ejército, pero como sus superiores le decían, oh chucha, ese es el hijo de este monstruo que fue Salaverry, el presidente, mejor paseémoslo, peloteémoslo por este batallón, por este otro. Hicieron bien, pero también el alma, el modo de ser de Salaverry, de Carlos Augusto, el hijo, no era apto para la milicia. El tipo era más de las letras, y por ello representó y fue pieza clave del lirismo en la época del romanticismo. Ya lo hemos dicho, Cartas a un ángel, de este poeta, el poema más conocido, Acuérdate de mí. Palma, sí es romántico, pero no es el poeta piurano intimista. Márquez, Arnaldo Márquez, es el creador del linotipo, no te vayan a engañar, él fue, solo que no lo apoyaron económicamente, y vino un alemán, no sé cómo habrá conocido su invento, y a ese tal Ottmar, me parece que lo tenía apuntado por aquí, Ottmar Mertengaler, fue al final al quien se le adjudicó la creación del linotipo. ¿Para qué sirve el linotipo? Antes no había pues las impresiones láser, antes todo era con unas máquinas enormes, donde colocabas las letras, y así, de ese modo, por prensa, por el sistema mecánico de prensa, se imprimían los libros, los periódicos. Bueno, Arnaldo Márquez, alucina, él fue el que creó el prototipo del linotipo, pero como no tenía dinero, terminó arruinado, murió, como todos los literatos, en la pobreza. Arnaldo Márquez, tú conoces, si vives en Jesús María, hay una callecita, es por lo único que se le recuerda. Sin embargo, él escribió la novela Pablo o la familia del mendigo. Es un tipo, pues, pobre, que se llega a enamorar de una chica de alta alcurnia, pasan mil peripecias, finalmente consigue su amor, ¿ok? Ahí tienes el tema romántico. El otro, Corpancho. Manuel Nicolás Corpancho es un tipo que yo me tatuaría porque murió a los 33 años, ahogado en un barco. Este brother es conocido por el drama, sobre todo, por el teatro. Escribió El poeta cruzado, que es también otro tipo que no tiene mayores, ¿cómo se llama? Recursos económicos, y tienta pues el amor de una mujer. Para ello se hace cruzado, justamente como los caballeros de la época medieval, porque ese drama ocurre en el medioevo, para ganar pues ciertos títulos debido a su valentía. Bueno, este Manuel Nicolás Corpancho, como te digo, dicen que él fue el iniciador del romanticismo gracias a que sus dramas, que eran pues grandilocuentes, con grandes tramas, capturó pues la esencia de la época, ¿no? Y Benjamín Cisneros, el tatarabuelo de Renato Cisneros, tú lo habrás leído,
la distancia que nos separa, el escritor ahora de moda, Renato Cisneros, bueno, esto fue su tatarabuelo, su tataratío, algo así. Él básicamente destacó por unos cuantos dramas, entre ellos Julia o Escenas de la vida de Lima. Léanlo, es bonito leer ese tipo de autores porque te retrata la vida de aquellos tiempos, ¿no? Entonces ya, sin más, la respuesta sería letra B, Salaberry. Piurano, romántico, intimista, pues intimista, al toque tú ya sabes que es Carlos Augusto Salaberry, mi brother. Y nos estamos despidiendo con una buena sintonía, 57 brothers. Me parece genial, Pablo, de esta hora, con tanta competencia ahorita de otros streams, de videojuegos y de senos y todo lo que te puedas imaginar, que tengamos esta trincherita de casi 60 personas, me parece genial, gracias a todos los que estuvieron ahí. Voy a leer los comentarios y después te dejo el espacio para que nos hables tus últimas acotaciones, Pavel. A ver, José Aristizábal Quintana, ese romanticismo tradicional, por decirlo así, ese romántico espontáneo y amoroso. Renzo Gutiérrez, loable iniciativa de parte de ustedes. En lo particular, el profe Pavel es uno de los que me enseñó y la verdad es un grande. Clases didácticas que te daba ganas de escucharlo horas de horas. Un genio, agarra esa flor, Pavel. No sé cómo guarda tanta información en su cerebro. Un abrazo y bendiciones para ustedes. Sigan así, dice, le voy a poner acá un corazón. Gracias, brother. Ivonne Pacheco pone un meme. Piero Gies, ¿a qué se refiere con romanticismo intimista? Pues es una poesía romántica en el sentido más llano de la palabra, ¿no? Del amor. Expresar el amor hacia... Exacto, y incluso esa carta a un ángel fue dedicada a un amor perdido. ¿Tú tenías el nombre de esa persona? Ismena Jiménez. Ismena Jiménez. Exacto. Fue un amor no correspondido para Carlos Augusto Salaberry, ¿no? Que el hijo del presidente Felipe Santiago Salaberry, el presidente más joven del Perú, como tú lo has dicho, fue presidente a los 28 años y lo fusilaron a los 29. Ese ha sido el presidente, por cultura general, ya sabes, si te preguntan, ¿cuál es el presidente más joven que ha tenido el Perú? Ha sido Felipe Santiago Salaberry. Y encima, para que te acuerdes más, su hijo, Carlos Augusto Salaberry, ha sido escritor romántico de la bohemia, piurano, y también cuando me habla de Piura, a mí me haces acordar a la Casa Verde, que era un prostíbulo. Claro. Es una de las bases importantes de Pedro Mario Vargas Llosa, pues, ¿no? Pedro Mario Vargas Llosa también. Y así sigue leyendo, Daniel. Por ahí, o como... Cada semana una transmisión, el presidente... No, lo que te iba a decir, Pavel, es que lo bonito de la literatura es que cuando te compenetras con los libros, te dejas llevar por la atmósfera que te cuentan los narradores, aprendes historia también, porque dices, este brother escribe muy paja. A ver, y averiguas de su vida, pues como un fan, ¿no? Un fan, a ver, ¿dónde vivió este pata? Y vas relacionando hechos, conoces la vida de otro escritor, relacionas el tiempo histórico en que han vivido y aprendes historia de pasadita. Eso es lo genial de la literatura. Bueno, yo con eso sería todo. Por hoy día, una hora exacta de literatura, conocimientos que hemos brindado sin ningún tipo de costo, totalmente gratis para todos, para toda nuestra audiencia. Nos han quedado todavía 8 preguntas y las vamos a responder el próximo martes. Si ustedes... yo creo que la audiencia habla por sí sola, van a querer la continuación, así que el próximo martes, si Pavel no tiene ningún contratiempo, yo sí estoy totalmente dispuesto a hacer la segunda parte para terminar las 8 preguntas que nos han quedado todavía aguardando en la pantalla de la computadora. ¿Qué dice Pavel, por último? Yo lo que te propongo, Daniel, es el otro martes, pero siempre y cuando también le agreguemos a esas 8 preguntas 12 preguntas de lingüística, de redacción. ¿Pero en qué sentido? Lo que pasa es que mucha gente me pregunta, ya, ¿cómo se escribe? A ver, ¿cómo escribirían ahí, ay? ¿Me entiendes? ¿Cómo es? Hola, con H sin H, aló con H sin H. Hay un montón de preguntas. Fácil, pues. Fácil. ¿Me entiendes? Mira, para no hacerlo tan abrumador, el próximo martes hacemos esa clase y el otro martes, lo que continuaba de aquí, un poco para que la gente se distienda. ¿Qué te parece? Podemos hacer un poco de redacción. Para, digamos, por eso, el próximo martes redacción. ¿Ya? Y el otro martes continuamos con esto del romanticismo, otra vez para engancharnos con la literatura. O sea, el próximo sería redacción y el otro continuamos lo que faltaba acá de romanticismo. Ya, perfecto. Siempre una hora para que resulte pedagógico. Ya ver, bacán, puta, estamos en casi 60, ¿no? Está bacán, está chévere. Gracias a todos. Dime. Para la próxima vez una hora, porque tú sabes que siempre están esas dudas, ¿no? Oye, ¿cómo se escribe, profe? ¿A través? ¿Cómo se escribe a través? Profe, cuando pongo ahí, ¿cómo es? Porque a veces tengo, es más, iba, por ejemplo, cuando digo, yo iba a la casa de tal, con H iba, con B, con V, ceviche, ¿con qué se escribe? Entonces, esas cositas me parecen bien interesantes. Profe, por ejemplo, ¿no? Los alumnos, profe, no hay cinta scotch.
se llama cinta adhesiva. Profe, no hay colinos, ¿no? Es dentrífico o pasta dental. Eso también a mí me parecería genial porque es algo que va a servir para todos nosotros. O sea, es importante. Puta, genial. Claro, La claro. gente también le va a interesar. Aparte que es interesante, aparte que lo va a aplicar, pues, ¿no? Yo creo que por ese lado sí. Procedamos de ese modo, intercalemos el próximo martes consejos útiles de redacción, como dices, y el otro martes retomamos con la literatura que nos ha quedado ahí pendiente. ¿Ya? Me parece genial. Chévere. Para una hora, ¿no? Estamos quedando el otro martes. Bueno, ya para despedirnos, como tú dices, para acabar, como tiene que ser, a ver, cada semana una transmisión. Jorge Luis Montero, mira, él es ha sido un alumno mío, ahorita está estudiando su carrera y todo lo demás. ¿Qué tal, Chino? Saludos. El presidente anticonceptivo, sí, porque el más joven ha sido acá tu amigo el Lacroso. Exacto. El de Lapra ha sido. Gran precisión. Aristizábal, el anticonstitucional más joven, y el constitucional, pues, fue claro, Alan García. Exacto. Claro, el anticonstitucional ha sido Salaverry, ¿no? Felipe Santiago Salaverry, el de facto, como tú mencionabas, pero el elegido por el pueblo a los 35 años fue Alan García Pérez, pues, ¿no? Bueno, son 63 conectados, entonces no se vayan a olvidar eso. Se pregunta, el presidente más joven que ha tenido el Perú ha sido Felipe Santiago Salaverry, y cuál ha sido el más joven, pero elegido por el pueblo en democracia, ha sido Alan García. ¿Y el más viejito? Alan. ¿Sabes? ¿Y el más viejo que hemos tenido? PPK será, pues. ¿Y el que más ha gobernado? 11 años, tú sabes, el onceño. Claro, ese es uno de mis presidentes favoritos por los matices que ha tenido este brother, su crianza, su educación. Augusto Bernardino. ¿Es Bernardino Leguía? Bernardino es, ¿no? Bernardino Leguía. Claro, es uno de mis presidentes favoritos. ¿Sabes quién es el segundo que más ha gobernado? Fujimori, con 10 años y 4 meses. En cambio, En tercer lugar está Ramón Castilla, 3 veces electo mandatario. Bueno, de facto, claro. Y electo. Y eso también podemos hablarlo, así que ya depende de ustedes también. A ver, excelente clase, profe, vales un Perú, gracias. El romanticismo son 3 veces. Sí, hay romanticismo sentimental, que es evidentemente amoroso, el social, como el de Víctor Hugo, que hablaba de la lucha del pueblo, pero de un sentido no objetivo, sino subjetivo, emocional. ¿Y qué más ha pasado? Histórico, como en el caso otro, pero también hay romanticismo del terror, por ejemplo, con sentimientos, claro, eso encajaría dentro de sentimental, como Edgar Allan Poe, con El gato negro, claro. ¿No? También es un tipo de romanticismo, porque él ve las cosas desde una visión subjetiva, emocional, pasional también. Así sea el terror, por si acaso. Lo escucharía por horas, te dice Ivonne. José Aristizábal, gracias, chicos. Ya nos estamos despidiendo, gracias. Sí, Leguía, que también te ha dicho Richard, complementado. Sí. Listo. Muchas gracias entonces a todos. Saludos, yo también quiero dar un cierre así cortito. Tengo un canal en YouTube desde 2016, ¿eh? Eso recién ahorita que todo el mundo, ahorita los profesores, y que está muy bien eso, no estoy criticando, sino que los profesores ahora están grabando su clase y lo suben a YouTube, porque estamos ahora por el tema de la pandemia, ¿no? Yo tengo un canal desde 2016, subiendo clases de academia gratuitamente, para que la gente que no ha tenido el dinero de tener una academia pueda repasar, o los que sí están en una academia igual repasen. Igual Daniel tiene su propio canal también de YouTube, ahorita Daniel lo va a explicar. Lo otro es que pueden ahí ver cualquier cosa, cualquier pregunta, igual mi Facebook es prácticamente una página, no es un Facebook personal, yo lo que utilizo ahí es para compartir información, las cosas que se dan. Y eso sería todo, de verdad, muchísimas gracias. Con eso yo ya termino, Daniel, solamente lo dejo a Daniel y con eso ya se cierra la transmisión. Y un saludo, igual, para todos los que están viendo, pues, ¿no? La transmisión, de todas maneras. Muchas gracias por todo, por vernos, por apreciar. Y también a mi novia, ¿verdad? Me había olvidado. Saludos a mi novia que también mañana estamos por ahí conversando. Y a todos los demás, muchas gracias, de verdad, esperamos que seguir con esto, avanzando y directamente. ¿Ya, Daniel? Sí. Bueno, pueden seguirme en mi canal Choloculto, Boost Women and Words. Estamos retransmitiendo esta transmisión desde esa página. Y nada, nos vemos el próximo martes. Mañana estoy en la página de Max de la Rosa, Historia del Arte Perú, para comentar ya un poco sobre lo que he estado escribiendo en estos últimos 37 años de mi vida. Eso sería todo. Nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos con un gran rating. Así que, un rating para hacer algo cultural, ¿no? Y nada, chau, chafas. Gracias, Pavel. Nos vemos. Adiós, chau.